Vamos a seguir hablando, decía, del cambio, pero vamos a hablar esta vez a través del movimiento, de una forma bastante sencilla. Cuando Aristóteles habla de cómo conviven, vamos a decirlo así, unos entes con otros, unas cosas con otras, pues unos cuerpos con otros, de esos que, como habíamos visto, son compuestos silemórficos, compuestos de materia y forma que están indivisiblemente unidos en la realidad, aunque pudiéramos diseccionarlo conceptualmente. Bueno, pues cuando se pregunta cómo viven, digamos, esos cuerpos, vamos a incluir seres que no son orgánicos, pero decimos viven pues por decir cómo conviven, cómo coexisten, ¿vale? Pues lo primero que va a negar Aristóteles es el vacío. Este era un tema polémico en discusión en la época. No solo en la época, ya desde los presocráticos. No sé si os acordáis del año pasado, si no os lo recuerdo, que los que llamábamos atomistas, que eran Demócrito y Leucipo, aquellos que hablaban de que todos los cuerpos de las dimensiones que nosotros podemos reconocer, ver, oler, etc., estaban compuestos por diminutas partículas, que las llamaba átomos, que eran diferentes en tamaño y en forma, y que cuando se encontraban, pues bien se agregaban, porque se convenían, porque casi como si dijéramos como unas piezas que encajan, se iban agregando y como apelotonando, y formaban agregados y cuerpos más grandes que ya sí que eran visibles, o bien chocaban porque no encajaban por cuerpo o forma y salían disparados. Y entonces como que habría una especie de universo, no solo a lo grande, sino también hacia lo pequeño, hacia lo infinitesimal, hacia lo diminuto, lleno de torbellinos, ¿no? De estas pequeñas partículas que van agregándose, pero también, o chocando entre sí y generando torbellinos a su alrededor. Y que de su movimiento, por tanto, surgían las cosas, los cuerpos existentes, que tienen sus determinaciones, que nosotros llamamos mesa, persona, flor, etcétera, y que tienen una apariencia, que podemos definirlos, describirlos y demás. Y si os acordáis, decían también que esas partículas, pequeñas partículas que llamaban átomos en movimiento, eran también las que generaban estimulaciones en nuestros órganos sensoriales o en los órganos sensoriales de otros animales. Es decir, que cuando veíamos algo es porque entre ese algo y nosotros, pequeñas partículas de esa cosa, ¿no?, que quedaban como más desagregadas, más sueltas. No sé si os acordáis que era como que un cuerpo en la parte más central estaba más agregado de átomos, pero que, por ejemplo, vamos a poner nuestro caso, pero podría ser una sartén y podría ser esta mesa, en nuestra piel había también partículas, átomos, como de una forma ya menos agregada, imaginarlas como un poco más separadas, ¿no?, a medida que íbamos hacia el exterior de los cuerpos. Y que entonces esas pequeñas partículas como que rodearan, como una especie de aura, cada cosa, pues chocaban, ¿no?, llegaban y chocaban a nuestros ojos, o a nuestro olfato, o a nuestro oído, y eso nos producía pues una sensación sonora, o una sensación táctil, obviamente. Bueno, cuando hablamos de tacto, siempre, por supuesto, es tocar, y es tocar ese afuera. Por eso decían los atomistas que el órgano sensorial principal y al que al final se reducían todos era el tacto, que todo se producía por tacto, por contacto. Tampoco iba tan desencaminado porque en realidad lo que nos llega a los oídos es cierto que son ondas, ¿no?, o partículas ondas, no es nada. No es algo incorpóreo, ¿no?, o que no pueda tener su movimiento. Por tanto, son también pequeñas partículas existentes. Bueno, en el caso de Aristóteles, vamos a ver como una oposición con los atomistas, no en otra cosa, sino en esta cuestión del vacío. Para los atomistas, el movimiento se podía explicar porque esas partículas, esos átomos, se movían de una forma aleatoria por un espacio vacío, por un espacio que tenía que ser vacío para que pudieran moverse, encontrarse. Es como que la imagen que se hacían los atomistas sería la siguiente. Si todo estuviera lleno de cuerpos, es como si nosotros aquí en esta clase, en vez de 30, fuéramos, qué sé yo, 300 y estuviéramos así como todos pegados, apelotonados, o 400 si nos ocupáramos, entonces ahí se haría como imposible el movimiento, trasladarse de un lugar a otro, pero casi incluso hacer un movimiento propio con el cuerpo, ¿no?, incluso en un momento dado respirar. Entonces, lo que se plantean los atomistas, lo que imaginan, la imagen que tienen es esta. Si todo estuviera lleno, y por tanto queremos decir lleno de materia con forma, pero lleno de materia que ocupa, aunque sea poca, o aunque sea poco, un lugar, un volumen, pues entonces no habría posibilidad de movimiento, porque todo estaría como apretado, sin espacio. No cabría el movimiento, y mucho menos el libre movimiento, y mucho menos ese movimiento aleatorio, y mucho menos esos torbellinos y esos choques que dan lugar agregados y a que unas partículas salgan disparadas y otras entren a formar parte de cuerpos más grandes.
Bueno, y esto lo entendemos y nos parece, bueno, que tiene bastante lógica, ¿no? Pues, sin embargo, Aristóteles, también preocupado por el movimiento, porque al fin y al cabo el movimiento es una manera que tenemos también de llamar al cambio. Por lo menos en Grecia era así, cambio y movimiento eran sinónimos, pero si nos fijamos en nuestro propio lenguaje también vale decirlo, porque también, aunque por más que tengamos una costumbre pues más frecuente, a lo mejor, de usar cambio para los cambios más internos, ¿no?, de un cuerpo, de un ente, y usar movimiento para la traslación. Sin embargo, es verdad que decir que una persona está en movimiento, ¿no?, que solamente está en movimiento, quiere decir que está cambiando, ¿no?, que están produciéndose en esa persona, o da igual que habláramos de un objeto, cuando decimos que está en movimiento, que las partículas se mueven continuamente, queremos decir que está en continuo cambio. Y también podríamos, a la traslación, que es a lo que nosotros solemos llamar movimiento, también podríamos llamarlo cambio de lugar, ¿no? Y ya está, es decir, que son sinónimos, si bien tenemos, bueno, pues usos más frecuentes para cada uno. Imaginaos que en Grecia también es así, y que entonces Aristóteles, preocupado también por esa posibilidad del movimiento, entra en la polémica acerca del vacío, que era una polémica más que había dentro también de todo lo que eran las discusiones sobre la física. Entonces lo que va a decir es que justo para que haya movimiento tiene que no haber vacío, que aunque nos parezca que el aire no se ve y que el aire nos permite movernos, en realidad el aire es materia, tiene materia. En un estado más, ¿cómo se dice? Como lo mismo que el agua, vamos a empezar por el agua. En el agua, pues es verdad que nos podemos mover, por más que el agua ocupe el lugar, pues que se puede desplazar más fácilmente, ¿no? Y nos podemos mover a su través, si bien tiene un peso que se nos opone, ¿no? Nos produce una resistencia. También es verdad que nos lanza hacia arriba, ¿no?, si estamos en peso muerto, o hacia abajo, de lo contrario. Pero a través del agua, obviamente vemos que es una materia, el agua no es un vacío, y sin embargo podemos atravesarla. Bueno, pues el aire sería lo mismo en mayor grado, pero no deja de ser un medio material. De hecho, lo que dice Aristóteles es que si no estuviera todo lleno de materia, pues entonces es cuando no habría movimiento. Y vamos a ver por qué, haciendo un poco un rodeo. Lo que dice Aristóteles es que, y esto es importante que lo toméis así, es que todo lo que se mueve es movido por algo, por otro. Todo lo que se mueve es movido por otro. Cuando dice que todo lo que se mueve es movido por otro, se refiere en general a una mecánica, ¿no?, que existe en la física de los cuerpos. Y es que los cuerpos tienden a la inercia, como decimos ahora, ¿no? Tienden a permanecer en un mismo lugar si nada los atrae, al menos hacia otro lado, si nada los mueve, si nada los empuja hacia otra parte. Es decir, si no tienen algo que les hace de motor externo y que los empuja hacia otra parte, tienden a quedarse en el mismo lugar. Y podréis preguntaros, bueno, pero yo no me puedo mover aunque algo no me empuje, ¿eh? O al menos los seres vivos no se pueden mover aunque algo no me empuje, incluso en cierto modo los minerales. Pues en parte sí, bueno, y en parte no. ¿Por qué? Porque lo que dice Aristóteles es, vale, que algunos cuerpos tienen el principio de su movimiento, como el motor, colocado adentro. Pero eso no quiere decir que lo que es movido y lo que mueve sea lo mismo. Para que yo me mueva, sin que haya otro cuerpo que desde fuera me empuje hacia otro lugar, para que sea yo la que me mueva, tengo que moverme atraída por algo. Entonces, al fin y al cabo, hay, como si dijéramos, un estímulo externo, una motivación externa, y dentro de mí, o dentro de esa parte mía, imaginaos que es la mano, que quiere llegar a por eso, o que, por ejemplo, vamos por la sombra y sale el sol y queremos caminar por el sol porque nos es más agradable, ¿no?, al contacto en la piel. Bueno, pues puedes decir, bueno, me muevo, cambio de acera, me voy hacia el sol. Bueno, pero es que ya está ese sol o esa circunstancia ahí, ese otro cuerpo, atrayéndote. Entonces, tú puedes notar, si te fijas un poco, esa parte de tu cuerpo que quiere ser movida allí, que es la piel, por ejemplo, ¿no? Que bueno, adentro de los órganos, al estómago no te va a tocar el sol, así directamente, cómo vas a sentir su placer. Y sin embargo, para que esa parte que quiere contactar con el sol, con los rayos del sol, se mueva hacia allí, tiene que haber algo en el interior
¿no?, que se ponga en movimiento, que la traslade hacia allí. Es decir, que nosotros notamos que el motor del movimiento lo tenemos dentro, no se activa tampoco como unísonamente, todo junto con nosotros, porque claro, si no tampoco no tendríamos problemas para levantarnos de la cama, y yo no sé si vosotros, pero yo para madrugar tengo muchísimo. Entonces, vamos, ni mucho menos mi cuerpo es en sí mismo un motor que ahora se levanta, ¿no? Como que hay algo adentro que, bueno, va intentando que todo lo demás se mueva, ¿no? No sé si con la imagen se entiende, pero lo que nos interesa para entender a Aristóteles es diferenciar ese atractor externo que mueve, por decir así también, nuestro deseo, esa parte de nuestro cuerpo que quiere entrar en contacto con eso que hace de atractor, y ese motor que dinamiza nuestro cuerpo. Y que si bien su estado inercial en cierto momento podría ser pues, estar tirado en la cama o en el sofá, pues alguna motivación te pone en pie, ¿no? Y ese motor empieza como a hacerte funcionar y a hacerte levantarte. Pues depende que uno tenga, esto lo digo yo ahora, pues depende que uno tenga la tensión más baja o que tenga la tensión más alta, pues tarda más o menos. La razón por la cual la gente que tenemos la tensión más baja le cuesta más tiempo a lo largo del día como ponerse en funcionamiento y les cuesta más también ponerse a dormir y al revés. Bueno, entonces todo lo que se mueve es movido por otro, aunque ese principio de su movimiento sea interno o sea otra cosa lo que lo mueve. Y del mismo modo, pues cuando algo ya está en movimiento, nosotros sabemos también que tiende a continuar, ¿no?, ese movimiento, a no ser que algo lo pare. Y también puede ser, pues, un cuerpo externo que se le ponga en medio, ¿no?, y que lo detenga, o un cuerpo externo que lo detenga en forma de rugosidad. Cuando vosotros estudiáis un móvil que se mueve por una superficie, soléis estudiarlo por una superficie idealmente lisa, pero luego en la realidad también veis que cuando echamos a rodar una pelota o una canica o algo de cristal o que fuera por una superficie, pues también esa superficie es más o menos rugosa y va rozando y entonces va poniéndole una resistencia hasta que se para, ¿verdad? Pero como que si fuera lisa, idealmente lisa, pues el movimiento continuaría. Pero bueno, justamente esa idealidad lisa no existe. Sería también como una especie de vacío. Entonces hay cuerpos en esa superficie por la que rueda algo, por poner este ejemplo, que se le oponen, que lo va parando. Y también la inercia la notamos en nuestro propio cuerpo, igual que antes lo decíamos, para no ponernos en movimiento, también para pararnos. Nosotros, si vamos corriendo o si estamos dando giros, pues tampoco podemos parar en seco, ¿no?, si llevamos una determinada velocidad, sino que eso lo veréis cuando estabais en educación física, si tenéis que correr durante bastante tiempo, o bien durante mucha velocidad, o con mucha velocidad, tenéis que ir parando de una manera un tanto progresiva, ¿no? Sí, porque si no se os descompensa el cuerpo. Tampoco podemos parar así como de repente. Entonces, viendo el motor afuera o viendo el motor adentro, lo vemos como que es otra cosa, que nos conviene distinguirla para entender el movimiento. Bueno, pues de esto que acabamos de ver vamos a detenernos en dos cuestiones. Una, decíamos que cuando algo está en movimiento, si nada lo detiene, su inercia lo lleva a seguir, ¿no? ¿A seguir cómo? Pues hacia adelante, vamos a decir, ¿no? Al menos aquí, en la Tierra, en nuestras dimensiones, si nosotros impulsamos algo, ese algo va a tomar un movimiento más bien como, si nada lo va llevando hacia otra parte, ¿cómo se mueve? En línea recta, efectivamente, ¿no? Podemos darle, bueno, en el billar le podemos dar un poco de efecto, pero el efecto que le vamos a dar es simplemente que vaya dando vueltas y que entonces mueva otra bola de forma un poco curva al principio, pero esa bola que nosotros impulsamos, en principio, tiene un movimiento recto, ¿no? No podemos darle un movimiento curvo, podemos darle un cierto efecto para que al rodar, al girar sobre sí misma, pues bueno, haga un poquito de curva, pero nada más. Entonces, lo que vemos en nuestro mundo, digamos, en esta realidad y en estas dimensiones, es que el movimiento natural, el movimiento que algo por inercia sigue, es un movimiento recto. Y, por ejemplo, quien conduzca, o quien lo haya probado alguna vez, pues también verá, ¿no?, que un coche, pues el motor lo mueve, se va moviendo recto. Y justamente para que sea curvo es cuando tenemos que ir imprimiéndole una fuerza, que es la que comparábamos, o es la que poníamos de ejemplo cuando explicábamos lo que era una derivada, ¿no? Un impulso recto que hay que darle para que haga pequeñas rectas, ¿no?, y vaya doblando como en esquina a esquina. Entonces, en definitiva, el movimiento, si no es parado o impulsado por otra fuerza externa,
en la Tierra sigue una figura rectilínea. Y esto era lo que veía también Aristóteles. Decía que el movimiento aquí en la Tierra, en el mundo que él va a llamar sublunar, denominarlo así porque es importante, porque va a hacer esta división, en el mundo sublunar, que es el mundo terrestre y su atmósfera, lo que llega a la Luna, digamos, hasta la Luna, a lo sumo. Vemos que los movimientos, por inercia, son rectilíneos, como acabábamos de explicar ahora. Sin embargo, ¿en qué se fija él? En que cuando observa el mundo celeste, que como otros griegos, Aristóteles, pues también se ocupó muchísimo y también le interesaba muchísimo la astronomía, y entonces contemplaban los cuerpos celestes, sus posiciones, cómo iban cambiando, qué movimientos supuestamente hacían, según si tomáramos la Tierra como centro o el Sol como centro. En cualquiera de los casos, mirad, cuando la astronomía tomó, que eso no es que se diera antes a la Tierra y después al Sol, entre los griegos pues se postulaban las dos cosas, unos que fuera el centro de la Tierra y otros el Sol, había como razones para poder plantear las dos opciones. Cuando se contemplaban las posiciones de los astros, que además ellos las iban anotando, para intentar conocer, pues, qué dibujos escribían, ¿no? Porque es lo que hacían era, pues, una astronomía geométrica. Entonces, en determinados lugares se podían ver los planetas, algunos planetas del sistema solar, ¿no? Además, el firmamento, el cielo no estaba tan contaminado y todo era más visible. Entonces, bueno, cuando se planteaba la Tierra como centro, como hipótesis, pues entonces lo único que cambiaba, que cambia, que no es poco, es que al observar otros planetas, al observar a Marte, a Venus, a Mercurio, a Júpiter, lo que parecía es que respecto de la Tierra, en la que estamos nosotros, hacían retrogradaciones. Es decir, que los encontrábamos en un momento, claro, imaginaros que la Tierra estuviera en el centro. Claro, ¿cómo se van a mover las cosas entonces, a nuestro modo de ver? Pues el Sol es el que va a girar en torno a nosotros, pero también veían que el resto de planetas iban cambiando de posición respecto de nosotros y en triangulación con el Sol, que era lo que usaban normalmente como de referencia. Pero lo raro era que no podíamos plantear que hicieran un círculo normal en torno a nosotros, porque era como que en un momento dado estaba aquí Marte, respecto de la Tierra, en otro momento estaba aquí, en otro momento estaba aquí. Entonces decían, bueno, pero entonces ¿qué está pasando, no? Entonces lo que planteaban, a ver, por favor. Entonces lo que planteaban era que los planetas hacían retrogradaciones, es decir, que en vez de girar con un movimiento así, simple, iban haciendo como circulitos, como esto. Que no es tan raro, ¿no? Como que giraban, que podían seguir siendo que giraban en torno a la Tierra, pero haciendo círculos. Y por eso, desde el punto de vista de la Tierra, esos otros planetas giraban en torno nuestro, en torno de la Tierra, pero claro, parecían retrogradar, en algunos momentos parece que iban para atrás, pero porque iban haciendo círculos que los tenían, que tenían como centro, pues o sea, que iban describiendo círculos de determinado diámetro, ¿no? Y que tenían como centro esos círculos los puntos de la trayectoria en torno a la Tierra, se entiende más o menos, ¿no? En cualquier caso, para lo que queremos explicar hoy, no importa demasiado. En una hipótesis geocéntrica, pues entonces se resuelve eso y se simplifica. Ya sabéis que en las ciencias suelen tender a simplificar las cosas, ¿no? Como que la opción más simple es la que se toma por verdadera. Entonces, en ese sentido, simplificaba, porque, claro, ya no era que los planetas giraran en torno a la Tierra, sino que la Tierra, como los demás planetas, giraban en torno al Sol, y por eso veíamos que Marte unas veces estaba colocado en una posición respecto de la Tierra y en triangulación con el Sol, y otras veces en otro. Y no parecía girar en torno a nuestro, porque no gira en torno a nuestro, sino en torno al Sol. Tenía la ventaja de esa simplificación, pero sin embargo tenía otras desventajas a la hora de predecir algunas cosas. Es decir, el geocentrismo llegó a ser como muy perfecto a la hora de predecir. En todo caso, lo que vemos de común, y es lo que nos importa, es que los astros que vemos moviéndose en el firmamento, cualquiera que sean las conclusiones que llegamos, ya sea que lo veamos desde un punto de vista o desde el otro, describen círculos. Es decir, no se mueven en línea recta. Incluso cuando quieren avanzar en una línea que, imaginaros, si fuera tan pequeña que todavía no somos capaces de ver si es desde una determinada distancia recta o curva, pues se mueven describiendo a su vez círculos, ¿no? Como que hacen círculos en torno suyo, que hacen círculos alrededor de otros astros. Entonces lo que vemos es que el movimiento, ese inercial, porque además lo que se veía es que tenía una regularidad, ¿no? El movimiento de los astros. Pues que el movimiento de los astros, inercial, permanente, continuo, era curvo, ¿no? Era circular, concretamente. Por eso decía Aristóteles que, hombre, parece
que la física y sus leyes y la dinámica que genera entre los cuerpos no es igual aquí, donde nosotros estamos, y donde si empujamos una esfera, pues va a seguir un movimiento más bien recto, inercialmente, que cómo funcionan y se relacionan los cuerpos dinámicamente en el espacio supralunar, que lo llaman, ¿no? Supralunar. El sublunar es el de la Tierra, bueno, la Tierra y su atmósfera, ¿no? Y el supralunar es el que está afuera, y en el que al menos, ya solo desde la observación empírica, pues advertimos esta diferencia, que allí los movimientos naturales, digamos, de esos cuerpos son curvos, son circulares, mientras que aquí los movimientos naturales pues no son circulares, son rectos, si tiramos algo no se mueven círculos. Es lo que decía Aristóteles, todo el mundo podemos observarlo, eso. Entonces debe ser que hay un mundo terrestre o sublunar, bajo la Luna o más acá de la Luna, y otro mundo que es supralunar, que está más allá y es donde se mueven todos esos planetas, estrellas, imaginaos, constelaciones que ya estaban descubiertas. Y también, ¿qué va a haber? ¿Qué va a ver Aristóteles? Pues además va a ver que en las observaciones astronómicas y en los registros que se podían consultar desde antes de que Grecia fuera la civilización más en alza, desde antes, en Babilonia, en Persia, etc., ya había registros de las posiciones de los astros, pues para intentar ver cómo se mueven o cómo nos movemos nosotros respecto de ellos, depende las hipótesis que se fueran barajando, ¿no? Bueno, otra cosa que se observaba, al menos desde aquí, desde la Tierra, era que algunos astros se movían mucho más que otros, ¿no? Se consideraba ya la mayor lejanía de unos respecto de otros. Se sabía que algunos estaban más lejanos a nosotros que otros. ¿Por qué? Por eso, por las posiciones angulares, por las posiciones que mantenían no ese astro que estábamos observando desde nuestro punto de vista, no ese astro con nosotros, donde, hombre, difícilmente podemos ver, ¿no?, lo lejos que está. ¿Cómo vamos a saber si algo que resplandece aquí y algo que resplandece en línea, más o menos más allá, está más lejos o es más grande? No lo podemos saber más que triangulando posiciones y viendo cómo está posicionado respecto de otros cuerpos que sí sabemos dónde están, ¿no? Pero hasta ahí. Bueno, el caso es que, teniendo en cuenta todo esto, con todo, había unas estrellas que las llamaban las estrellas fijas, porque por los registros y por las observaciones parecía que se movían muy poco. Que ya fuera que la Tierra se estuviera moviendo alrededor del Sol y, por tanto, separándose y acercándose de otros planetas que también se movían alrededor del Sol y que, bueno, pues que describían círculos donde a veces nos encontrábamos más en paralelo con ellos y a veces no, que independientemente de esto, pues veíamos que había unos planetas como Venus, Marte, etcétera, que se movían más, ¿no?, o más rápido, y había otros. Si nos ponemos desde el punto de vista de la Tierra, en este caso es lo mismo que si nos ponemos desde el Sol, porque son los que están más alejados, los que describen círculos más grandes y más lejanos al Sol, Urano, ¿no?, los más alejados, que se movían, que se veía que se movían, pero más lentamente. Pero es que después ya se observaban otras constelaciones, que estaban más allá del sistema solar. Y más allá del sistema solar, donde probablemente cada estrella pueda formar un arremolinamiento parecido de astros o de planetas como en el nuestro, también había algunos astros que parecían moverse, no solo respecto de nosotros, sino entre ellos, mucho menos que otros. Y algunos parecían hasta fijos, como que en años y siglos de registros no habían cambiado el lugar. Entonces Aristóteles también pues, va a establecer con esto pues, una diferencia más respecto del mundo sublunar. Y entonces va a decir, en el mundo sublunar, los movimientos son rectilíneos, los cuerpos están hechos de materia y forma, y esas materias son corrompibles, porque también vemos cómo los cuerpos se deterioran, se descomponen. Si son orgánicos, pues por lo general de una forma más rápida, pero aunque no sean orgánicos también se erosionan y se acaban descomponiendo, o corrompiendo de algún modo, cambiando, ¿no? Y sin embargo, en el mundo que se llama supralunar o mundo celeste, pues vemos que el movimiento es curvo, es circular. Además, daros cuenta que siempre que pensamos que afuera, en otras dimensiones, los movimientos en vez de ser rectos son circulares, eso ya sé que a lo mejor no es así, pero no nos da a pensar que cuando el movimiento
en el espacio es circular en vez de recto como aquí, quizá el tiempo también es circular, ¿no? No da a pensar eso. Aquí, para nuestras dimensiones terrestres y para nuestro modo de vivir, parece al menos, como que los movimientos inerciales son rectos, y entonces también imaginamos el tiempo como algo recto, es decir, como una línea, ¿no? Con pasado, presente y futuro. Pero sin embargo, cuando vemos que en el mundo celeste, que a cierta distancia los movimientos empiezan a tomar, los inerciales y naturales, una forma curva, hasta el círculo incluso, bueno, cabe al menos que pensemos que si el espacio se curva, aunque solo sea a través del movimiento, también quizá el tiempo se viva de una forma más circular. Queda ahí eso, y entonces todas las diferencias a las que podría dar lugar esta nueva circunstancia. En todo caso, esos registros de astros también daban que pensar otra cosa, y era en la permanencia. Esas estrellas fijas que se movían poco, además, se mantenían estables. Como sabemos, también los astros y las estrellas también tienen, aunque estemos hablando de miles de años, como nosotros, también tienen una vida, ¿no? Un nacimiento y una muerte. ¿Lo estudiasteis en algún momento? ¿Por qué fases van pasando? Sí, ¿no? Pero, y esto lo sabían los griegos, pero había esas estrellas que menos se movían, que además estaban ahí durante más tiempo, como imperturbables, ¿no? Entonces lo que dice Aristóteles es que si tienen otro movimiento esos cuerpos, deben estar hechos también de otra materia, un poco más etérea, la llamaba él, como de una quinta esencia, de éter. Y entonces va a decir, ¿de qué están hechas las cosas aquí, en el mundo terrestre o sublunar? Pues va a seguir a Empédocles y va a decir, bueno, pues de diferentes compuestos de agua, tierra, aire y fuego. Porque además, hablar de estos 4 elementos le permitía a Aristóteles hablar también de los distintos pesos relativos. Porque lo que es de tierra es sólido y tiene un peso relativo mayor, ¿no? En relación a lo que es de agua, que a su vez lo tiene mayor en relación a lo que es de aire y a su vez mayor en relación a lo que es de fuego. Y que por esa razón se explicaba la gravedad como que lo sólido va a ir hacia la tierra, ¿verdad? Lo líquido va a quedarse un poco por encima de la tierra, lo de aire va a quedarse suspendido y el fuego va a ir hacia arriba. Entonces le permitía también explicar otras cosas en el ámbito de la física. Sí. Vale, pues lo dejamos aquí y seguimos el próximo día.